La salud mental debe ser una preocupación constante del Estado, pues las personas con trastornos mentales sufren de discriminación y ven vulnerados sus derechos. Hoy en el programa hablaremos sobre salud mental. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. En ocasiones, nos preocupamos por el estado de nuestro organismo, pero dejamos de lado el equilibrio mental que nos permite desarrollarnos en todos los ámbitos de la vida. Muchos lidiamos contra emociones fuertes como la depresión o la ansiedad, pero los ciudadanos más vulnerables son aquellos que sufren trastornos mentales crónicos. A nivel mundial, estas personas llegan a ser 450 millones. Según la Defensoría del Pueblo, más de un tercio de la población peruana, tanto en Lima como en la Sierra, tuvo alguna vez en su vida algún trastorno mental. Estos problemas se definen como desórdenes duraderos y recurrentes de las ideas y de los sentimientos que limitan la facultad de reconocer la realidad y de adaptarse a los quehaceres de la vida diaria, siendo los más frecuentes la depresión, la bipolaridad y la esquizofrenia. La Constitución peruana establece en su artículo 7 el derecho a la protección de la salud. Allí se señala que las personas con discapacidad física y mental tienen derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Las personas internadas en establecimientos de salud mental tienen derecho a la libertad de hospitalizarse de manera voluntaria y de autorizar sus tratamientos, al consentimiento informado, que significa adoptar decisiones autónomas sobre su tratamiento y recibir información del médico, al trato digno, que incluye gozar de un ambiente adecuado, a recibir atención médica y odontológica de calidad, a recibir el tratamiento menos reactivo y alterador posible, a mantener y proteger su integridad personal, a resguardar su intimidad y privacidad en las comunicaciones, y finalmente, tienen derecho a contar con mecanismos de protección de sus derechos. En países como el nuestro, el presupuesto destinado a la atención de estas enfermedades es menor al 1% del gasto total en salud. Según el informe 140 de la Defensoría del Pueblo, la oferta de servicios de salud mental resulta insuficiente para cubrir la demanda de atención a nivel nacional, lo que afecta principalmente a la población de escasos recursos económicos y de las áreas rurales del país. Las personas con discapacidades mentales viven aisladas del mundo exterior, dependen de las instituciones en las que están internadas, son víctimas de discriminación y no siempre logran reinsertarse en la sociedad. Es necesario implementar mayores y mejores políticas públicas de salud mental, pues los prejuicios sociales y la desinformación hacen que quienes padecen estos trastornos vean vulnerados sus derechos. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre salud mental y como hemos podido ver, el rol del Estado es proteger y hacer respetar los derechos de las personas con deficiencias mentales, no solo dentro de su comunidad y en su vida diaria, sino también en los hospitales donde se les brinda atención médica. Y para conversar sobre este tema, como todos los sábados, estamos con el doctor Francisco Morales, secretario general del Tribunal Constitucional. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, cuéntanos un poco cómo es el tema del Tribunal Constitucional. Sé que también ustedes se han pronunciado al respecto de la salud mental. En efecto, los magistrados del Tribunal Constitucional han tenido la sensibilidad para tratar estos temas. Ellos han dictado ya varias sentencias referidas a la salud mental y que han sido bien recibidas en la comunidad latinoamericana. Por ejemplo, el Banco Mundial en los últimos eventos sobre salud mental ha comentado y han ido expositores, algunos magistrados, a comentar estas sentencias. Por ejemplo, en esta sentencia se ha dicho que se ha hecho una exhortación al Estado para que en los programas del SIS se incorpore el componente de salud mental. También estas sentencias del Tribunal Constitucional han reconocido el principio de progresividad. Es decir, si el Estado el día de hoy tiene determinados hospitales, determinadas secciones que se dedican a la salud mental, no puede retrocederse, es decir, debe
mantenerse o avanzarse. También, por ejemplo, en el tema de medicamentos, ¿no? Y uno de los primeros casos, fue un caso un poco polémico, pero que debía ser contextualizado, ¿no? Se trataba de una persona que sufría una enfermedad mental, pero en este caso sí era un poco violenta, ¿no? Esto no es un común denominador. Claro, pero en el caso de él pero en sí, este ¿no? caso sí. Y entonces el hospital de salud le dio de alta. Y lo que la mamá decía era, esta persona ha tenido un comportamiento muy violento, entonces ella pretendía que se continúe con el tratamiento médico. El tribunal estableció que debía continuarse con el tratamiento por muchos años hasta que mejorara en algo, ¿no? Gracias, Francisco, y nosotros vamos a seguir hablando sobre este tema en el siguiente bloque, en el que vamos a estar con la doctora Malena Pineda, que es representante de la Defensoría del Pueblo. Ya volvemos. Bien, amigos, estamos de vuelta y nos encontramos con la doctora Malena Pineda, representante de la Defensoría del Pueblo. Doctora Pineda, buenos días. Muy buenos días. Mi primera pregunta gira en torno a los prejuicios que tenemos como sociedad hacia las personas que tienen problemas de salud mental. Sí, bueno, estamos hablando de una población que es altamente vulnerable por esos prejuicios y porque las políticas han estado orientadas a negarles a estas personas la capacidad, la voluntad, y hay un gran desconocimiento sobre lo que son los trastornos mentales. Entonces son terceras personas las que deciden por ellas, y lo que se ha venido dando es un tratamiento reclusorio, un internamiento forzado en manicomios y bajo políticas totalmente desfasadas y en contra de los derechos fundamentales de estas personas. Entonces se trata de prejuicios que toda la sociedad tiene y que tienen que ir cambiando en las políticas. ¿Cuál es la situación de los pacientes con trastornos mentales dentro de los hospitales? Bueno, la Defensoría del Pueblo ha realizado en 6 o 7 años 2 investigaciones de campo para determinar la situación de respeto o no de los derechos de estas personas. Hace como 4 años hicimos un informe defensorial, supervisamos 8 establecimientos de salud que brindaban atención especializada en salud mental y encontramos condiciones de internamiento, la verdad que infrahumanas, que tildaban incluso con lo que podría ser una tortura, ¿no? Lo que había era una relegación de la política pública en materia de salud mental totalmente desfasada con lo que son respeto de los derechos. Encontramos más o menos 1.100 personas internadas en estos pocos establecimientos de salud mental, pero el 40% generalmente de las personas internadas durante 40, 20, 30 años eran personas en estado de abandono. Los familiares las habían llevado, estaban depositadas y son personas que no habían vuelto a saber de sus familiares, muchas carecían de DNI, no tenían medicinas, el seguro, no había seguro que los coberturara, las condiciones en las que de alimentación, de medicinas, incluso la infraestructura de los hospitales era totalmente deficiente. Y tras esos informes, ¿en qué se ha avanzado ahora en el tema de salud mental? ¿Cómo están los hospitales hoy en día? Lo que ha habido después del primer informe defensorial y ya después del segundo, donde se le hace un seguimiento, es que la Defensoría comienza a trabajar con las diferentes autoridades, tanto el Ministerio de Salud como las autoridades regionales, para que cambien la visión respecto al tratamiento y a la atención y respeto de los derechos de estas personas, para que se pase de una política que era manicomial a una política de respeto de los derechos, pero donde la atención en salud mental se dé se tenga que dar desde un primer nivel de atención, es decir, postas de salud, para ir subiendo de nivel a hospitales generales y el último nivel sea, en los casos más complejos, los hospitales especializados. El internamiento. Y sí, que es otro tema, porque el internamiento tiene que ser el último recurso, no el primero. La atención a estas personas se tiene que dar en la comunidad en un primer momento. Y la persona tiene que poder recibir una atención que no solamente es farmacológica y una atención dirigida a la rehabilitación de estas personas y la reincorporación
en el seno familiar para que no se sigan produciendo abandonos y para que la persona recupere el completo estado de bienestar tanto en su salud física como en su salud mental. Sobre esto se han dado políticas que son los instrumentos de gestión que han ido cumpliéndolo con los estándares internacionales de derechos humanos. Pero lo que existe actualmente es una falta de cobertura. Es decir, la implementación de estas políticas a la realidad nos muestra que hay todavía una seria falta de cobertura en nuestro país, falta de médicos psiquiatras a nivel nacional. Por parte del Ministerio de Salud, que es el ente rector en esta materia, solamente hay 187 psiquiatras. Y la mayoría están en Lima, ¿no es así? Casi el 70% trabaja en Lima, el 23% en Sierra y el restante en provincias. Pero no se trata de incrementar el número de psiquiatras, sino que los médicos generales que están formados también para diagnosticar y tratar a estas personas puedan tratarlos, para que se capacite a todo el personal de salud en temas básicos de salud mental, que les otorguen diagnóstico, tratamiento y solo los casos complejos puedan ser referidos al último nivel de atención, que son los hospitales especializados. Usted hablaba de las personas en situación de abandono, estos pacientes que han sido dejados por su familia y tienen 30, 40 años dentro de un hospital de salud mental. ¿Cómo reinsertar a estas personas que están completamente fuera de la comunidad para que, como explica usted, luego se vayan progresivamente trabajando nuevamente, estando en sus comunidades, desarrollándose como una persona normal? Claro. Estamos hablando más o menos de un 40% de la población. Aunque hay una falta de cobertura, ese 40% es bastante pequeño. Entonces revisemos las experiencias que hay en otros países, como es Chile, como es Argentina, ¿no? Que ha habido toda una reforma en materia de atención en salud mental y que se han eliminado los hospitales psiquiátricos. Entonces a estas personas las políticas les da lo que son casas de medio camino, hogares protegidos, la atención comunitaria y toda una serie de sistemas de apoyos que estas personas reciben para que puedan salir de los hospitales psiquiátricos, puedan ir a una casa como sería la casa suya, la casa mía, donde hay 6 o 7 personas que con el apoyo interdisciplinario de varias personas van rehaciendo la vida cotidiana y reintegrándose a la sociedad. Estudian, consiguen un trabajo, y van poco a poco rehabituándose. La Defensoría, por ejemplo, ha encontrado, cuando nosotros supervisamos el hospital el San Ramón en Tacna, encontramos 22 pacientes, muchos de los cuales, la mayoría de los cuales eran pacientes de larga estancia, crónicos, que estaban institucionalizados, o sea, tenían 30, 40 años ahí. Claro. ¿No? Y luego, cuando estos pacientes fueron enviados, como debía ser al servicio de psiquiatría del hospital regional, hubo todo un cambio, porque se pasó de la manicomialización a la normalización en un hospital general. Y nosotros pudimos ver, tiempo después, cómo estos pacientes habían recuperado un montón de facultades y poco a poco se podían ir reintegrando a la vida, e incluso sus familiares los visitaban más en el hospital general que en el manicomio. O sea, dejaban de sentirse completamente aislados, ¿no?, de la sociedad, porque eso es lo que pasa. Usted mencionaba que vulneran los derechos porque están completamente dependientes de la institucionalización, del personal que los atiende. Claro, cuando una persona depende totalmente de otra y se elimina su capacidad de actuación libre, voluntaria, entonces esa persona se va retrotrayendo, ¿no? Va afectando tanto su salud física como su salud mental y sus habilidades sociales. Y de lo que se trata es que estas personas recuperen todas estas habilidades sociales. Finalmente, y ya para terminar la entrevista, ¿existe en los hospitales o en el Perú una institución especial que vele por los derechos de estas personas, donde ellos puedan ir a quejarse, de repente dentro del mismo hospital? No existen mecanismos de protección de los derechos de estas personas. La Defensoría del Pueblo ha solicitado, y también el Tribunal Constitucional en sus sentencias recogiendo los informes defensoriales, que se dé una ley
de salud mental que garantice la protección de estos derechos. Y lo que la Defensoría ha hecho desde hace 8 años es una supervisión continua a estos hospitales para proteger y vigilar el respeto de estos derechos, pero también eso ha abierto la puerta para que estas personas puedan, sus familiares o estas personas puedan acudir a la Defensoría a pedir la protección. Pero claro, la Defensoría lo que hace es defender los derechos a través de la supervisión de la administración pública. Exacto. De todas maneras, se requiere de un órgano de protección y de que el Ministerio de Salud tenga una dirección de salud mental con un director de salud mental, lo que no hay desde hace muchos años, que tenga un nivel de rectoría muy bueno y que pueda coordinar con los diferentes gobiernos regionales para que la política de salud mental sea vista de manera integral y se pueda dar toda esta atención comunitaria desde todos los niveles y se amplíe la cobertura y la atención sea con respeto al derecho de todas estas personas y no se sigan ya no se siga retrocediendo, porque ese es un tema fundamental. La fiscalización desde la misma autoridad de salud es sumamente importante para poder advertir cuáles son los problemas que se suscitan en el mismo establecimiento e ir modificándolos en el corto plazo. Bien, doctora Pineda, muchísimas gracias y ojalá hayan mejores y mayores políticas públicas en el tema de salud mental. Nosotros también ahondamos en lo mismo. Gracias. Ok, muchísimas gracias por su participación y nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos con la psiquiatra Marta Rondón para seguir hablando del tema salud mental. Ya volvemos. Bien amigos, ya nos encontramos con la doctora Marta Rondón, psiquiatra y profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenida al programa, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en este programa se comentó hace un tiempo que la primera causa de enfermedad a nivel nacional era la depresión. ¿Y esta es una enfermedad mental? Así es, la depresión es un trastorno mental extremadamente frecuente, no solamente en el Perú, sino en todas partes del mundo. Es una enfermedad que ataca a 2 mujeres por cada hombre y más o menos estimamos que alrededor del 20% de las personas tienen riesgo de hacer depresión alguna vez en su vida. Constituye la primera causa de carga de enfermedad y aunque parece una enfermedad simple, disminuye mucho la capacidad de disfrutar de la vida de las personas y su productividad. ¿Y por qué hoy tenemos esta nueva enfermedad mental? O sea, ¿por qué en esta vida contemporánea se presenta esto? Bueno, hay muchas razones. Primero, hemos aprendido a reconocerla mejor. Antes las personas pasaban sin diagnóstico. También los estresores de la vida moderna, sobre todo de la vida urbana, producen mayor propensión a la depresión. Hay una disminución de las enfermedades infecciosas, entonces el peso relativo de la depresión es mayor. Claro, ahora hay una mejor atención, hay mejor atención médica para las enfermedades clásicas, ¿no? Pero este tipo de enfermedades, lo que nosotros llamamos, ¿no?, el derecho a la salud mental. Hoy, ¿cómo evalúa usted las políticas públicas? ¿Cómo el Estado se preocupa, el Estado peruano? Bueno, la salud mental siempre ha sido la cenicienta de la salud, aunque en los últimos años desde la Organización Mundial de la Salud ha habido grandes esfuerzos por cambiar esta situación. Todavía en las personas comunes y desgraciadamente muchos profesionales de la salud y muchos funcionarios perciben como si la salud mental fuera completamente separada de la salud física y no es así. El funcionamiento mental es un producto del cerebro. Cuando alguien tiene un trastorno mental, finalmente lo que quiere decir es que su cerebro no está funcionando bien. Nosotros somos una unidad biológica, psicológica y social. Entonces, la salud mental es una parte integral de la salud, del derecho a gozar del bienestar. En nuestro país, nosotros tenemos escasa cobertura, pocos servicios. Nuestros servicios son más bien tradicionales.
no nos hemos modernizado al ritmo que otros países, incluso países vecinos y con menores recursos que nosotros. Y existe muchísimo prejuicio, muchísima vulneración de los derechos de las personas con enfermedades mentales. Pero no solamente existe prejuicio contra las personas que padecen una enfermedad mental, ¿no? Por ejemplo, un esquizofrénico. Pero también existe un prejuicio de parte de las personas que, entre comillas, se consideran o nos consideramos normales. O sea, la gente tiene temor de acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, y hay un estigma social. Cuando alguien dice, estoy yendo a mi psicoanalista o he ido al psiquiatra, paran la antena y dicen, e inmediatamente lo aíslan. Así es. Nosotros percibimos al enfermo, a la persona con enfermedad mental, como si fuera completamente diferente a nosotras, completamente incapaz y peligrosa. Nos olvidamos que aún en el caso de las personas con esquizofrenia, es más fácil que un enfermo sea agredido a que el enfermo vaya a agredir a otra persona, excepto por supuesto si está sin tratamiento. Por eso es que es bien importante que el Estado peruano mejore los servicios de salud mental y creo que en ese sentido están ocurriendo algunos esfuerzos en este momento. El Tribunal Constitucional en algunos casos, porque se preocupó de este tema, estableció que el Estado debía dar una cobertura en sus presupuestos al tema de salud mental. Sin embargo, esta situación parece que no ha sido bien recibida porque hasta ahora no se ha implementado, ¿no? Pero, ¿qué le parece esta posición de la jurisprudencia respecto a este tema? Me parece que las sentencias del Tribunal Constitucional son tremendamente importantes en señalar la obligación del Estado de mejorar la situación de los servicios de salud mental. Es importante que incorporemos la salud mental en la atención primaria, es decir, que los médicos generales y los otros miembros del equipo de salud sean capaces de reconocer y de iniciar el tratamiento. La Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de los problemas de salud mental deben resolverse en el nivel primario. Luego es importante que tengamos hospitales generales con servicios de salud mental, incluyendo la hospitalización. Es muy importante que tengamos servicios especializados de la mejor calidad, con capacidad de investigación y de resolver casos complejos. Que tengamos sistemas de referencia y contrarreferencia para que el paciente con continuidad pueda pasar de un nivel a otro nivel y luego regresar a su nivel primario para estar con su familia, en su comunidad. Y necesitamos servicios para los pacientes graves, necesitamos casas protegidas, necesitamos hospitales de día, necesitamos servicios para crisis, emergencias psiquiátricas en todo el país. Esas cosas que nos faltan impiden que nuestros pacientes con enfermedades mentales puedan desarrollar y puedan acceder al derecho al bienestar. Hay una clasificación, no sé si podría decirse clasificación, pero conversábamos con usted y no es lo mismo una persona que tiene retardo mental de un, por ejemplo, esquizofrénico, o de una persona que tiene esquizofrenia, de alguien que padece una psicopatía, bueno, y el retardo mental, como ya lo dije, ¿no? Entonces nosotros como que tenemos el común de las personas, a todos los clasifican de igual manera, ¿no? E incluso a los farmacodependientes, ¿no? ¿Cómo debemos nosotros afrontar esta diferenciación? Bueno, es cierto que todos pertenecen al ámbito de la salud mental, según la Ley General de Salud. Pero tenemos que recordar, por ejemplo, que las personas con discapacidad intelectual, que antes decíamos retardo mental, son personas cuyo cerebro no se ha desarrollado y que no se va a desarrollar. Entonces, estas personas en sí mismas no necesitan un tratamiento, lo que necesitan es educación para poder participar dentro de sus capacidades en la sociedad. Y no tendrían, por ejemplo, por qué estar hospitalizadas. Por otro lado, están las personas que tienen enfermedades mentales severas, como la esquizofrenia, que son enfermedades que necesitan de atención multidisciplinaria con equipos especializados y que van a necesitar tratamiento toda su vida.
Están las personas que tienen los trastornos de personalidad, que también se consideran trastornos mentales, pero para quienes el tratamiento no es básicamente farmacológico, sino psicoterapéutico, de enseñarles a vivir con su trastorno. A convivir con a convivir y a respetar las reglas de la sociedad. Y luego tenemos a las personas con dependencia o abuso de sustancias, que requieren también recursos especializados, pero nuevamente desde el primer nivel de atención, porque si uno puede detener al que empieza a tomar más alcohol de la cuenta, de repente va a evitar que se convierta en un alcohólico. Cuando la persona ya es un alcohólico, ya es un dependiente del alcohol, es poco lo que se va a poder hacer. Y cuando usted habla de este sistema primario, este nivel primario, evidentemente eso lo tiene que hacer, se tiene que hacer en los hospitales, en las clínicas, ¿no? Eso se tiene que hacer en los centros, en los puestos de salud, en el establecimiento que está más cerca de las personas, Ya, o sea, ahí, en su pequeño caserío, en su lugar de origen. ahí es donde el Estado se ha olvidado y no ha puesto este servicio de salud mental, por decirlo de Así algún es. modo. Tenemos equipos de salud mínimos, pero estos equipos, aunque muchas veces incluyen un médico, no realizan la detección y el manejo de las enfermedades mentales, porque no hay la capacitación, no hay el apoyo, no hay las redes de referencia y contrarreferencia, no hay disponibilidad de psicofármacos, no hay entrenamiento en terapias. Todas estas cosas tenemos que irlas avanzando paulatinamente para mejorar la cobertura. Y finalmente, para concluir, ¿qué recomendación haría usted al Estado? Bueno, la recomendación al Estado es como redundar en solicitar que el Ministerio reafirme su rol rector, nombre al director de salud mental y que se dediquen mayores recursos a la atención de la salud mental. El pueblo peruano tiene una salud mental bastante saludable, como lo demuestra nuestra capacidad de haber salido de la crisis y habernos convertido en un país con un crecimiento tan interesante. Pero no estamos libres de tener un trastorno mental y tenemos el derecho a recibir servicios que nos permitan recuperar nuestra salud mental o recuperar la salud mental de nuestros familiares sin empobrecernos y sin condenar a las personas enfermas a vivir en un manicomio. Bien, doctora, muchas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias a usted por la invitación. Bien, amigos, el próximo sábado estaremos conversando sobre la discapacidad de las personas. Stephanie, conmigo ha sido todo por hoy. Gracias, Francisco, y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, pero no nos podemos ir sin antes recordarles nuestra cuenta de Facebook Tus Derechos-TV Perú y nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.p, donde pueden escribirnos sus comentarios, sugerencias y proponernos temas para el próximo programa. Ya lo sabe, los esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana por TV Perú. Mucho más que ver.